Dice el versículo número 12 del capítulo 10. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de sus charlas, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Oremos al Señor. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos a entender y comprender, Señor, estas enseñanzas y a saber aplicarlas a nuestra vida. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de ser hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos viendo que debemos de llevar mucho cuidado con descuidar las cosas pequeñas. Un pequeño pecado, un pequeño desvarío, una pequeña locura puede causar grandes estragos en la vida. Se dice de aquel capitán experimentado en la mar que llevando su buque no puede nadie, decía a todo el mundo, no podemos comprender cómo ese hombre tan experimentado en un mar tranquilo ha estrellado su buque contra un dique. Y dijeron, ¿qué es lo que pasó? Y el propio capitán decía, no lo puedo comprender, no sé lo que ha pasado. ¿Cómo es posible? Yo estaba siguiendo las instrucciones. ¿Cómo es posible que he estrellado este barco? Así que cuando vinieron los investigadores a mirar qué era lo que había pasado, se acercaron a la brújula del barco y observaron la brújula y estuvieron mirándola detenidamente y encontraron un pequeño metal escondido entre la madera y el cristal que recubría la brújula. Al mirarlo, se dieron cuenta que el grumete, queriendo limpiar muy bien esa brújula, metió su navaja para limpiar alrededor entre la junta del cristal y la madera y rompió la punta de su navaja. Un trocito de metal había quedado ahí. Así que siguiendo lo que creía que era el norte, la aguja se desviaba y causó ese terrible catástrofe. Un barco hundido. Un pequeño metal, un trocito tan pequeñito, el desastre que puede traer a una vida. Así una palabra maldicha, así un hecho incontrolado y descuidado nos puede causar un gran daño. Y todos somos responsables de cuidar nuestra boca, de cuidar nuestra mente y sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón. Porque puede causar algo terrible en nuestra vida. Creo que algunos habéis sido testigos de ver a ese lobo que queriendo cazar una paloma se lanza desde el precipicio para morder a la paloma. Y qué terrible consecuencia por una decisión tan loca. Pero si solamente era darle un bocado a la paloma. Pero así de loco, sin pensar, va a causar su propia ruina. Muchos de nosotros tenemos que examinarnos y decir, ¿y quién está libre de no haber hecho alguna locura, haber pensado alguna locura, haber dicho o hecho alguna cosa no correcta? Ya la palabra de Dios nos advierte muchas veces que tenemos que llevar mucho cuidado. Aquí en este texto nos dice, entre las cosas que tenemos que llevar cuidado, debemos cuidar de nuestra boca. Debemos cuidar de nuestros dichos. Debemos cuidar de que cada palabra que decimos es contabilizada en el registro de Dios. Así que rápido debemos ser de cuidar nuestra boca. Pregunta. Y ya veis que por eso, ya veis por dónde va la respuesta. Os he dicho primero la respuesta y luego os hago la pregunta. Esto es para que no suspenda nadie el examen, ¿veis? ¿Cuál es, o cuál crees tú que es, el arma
más destructiva de la Tierra. Algunos dicen que la bomba atómica. Otros dicen que el arma más destructiva de la Tierra es precisamente la última que se ha inventado, es las bombas bioquímicas. En Estados Unidos tienen las armas más destructivas del mundo. ¿Sabes cuál es el arma más destructiva del mundo? Todos la tenemos. Nuestra lengua. Nuestra lengua es el arma más destructiva. Es la lengua. Y ahora con los medios de comunicación que tenemos, que dices una sandez y corre por medio mundo, y todo el mundo lo sabe, dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, y déjame decirte que él no tiene un máster en psicología, tampoco es un especialista en coaching, en cómo motivar y animar y hablar correctamente las palabras. Pero mira lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Hermano, la lengua para Dios es muy importante, cómo la usamos. Es tan buena que puede ser usada para la mayor bendición. Palabras de vida tuvo nuestro Señor. Pero puede ser utilizada para una maldición, como el mismo Satanás la utiliza para la destrucción de todo este mundo. Ahora, ¿con quién vamos? No hay punto intermedio. Necesitamos aprender del maestro de maestros, del sabio de los sabios, de aquel que de verdad tiene el mejor consejo para nuestras vidas, el que es consejero eterno. Es el que nos va a enseñar lo mejor para nuestra vida. Usemos bien la lengua, porque como un pequeño fuego puede encender una gran ciudad. ¿Sabéis que hay un pueblo, una ciudad, que se llama Valparaíso y otro que se llama Viña del Mar, en Chile? ¿Y sabéis? Un pequeño fuego causó la destrucción. Cientos de miles de personas tuvieron que salir de sus casas y se quemaron, pero totalmente, por un pequeño fuego. Una brasa salió de un brasero. Y qué terrible la situación. ¿Cómo pudo haber ocurrido algo así? Nuestro Señor Jesucristo nos habla y nos dice, debemos ser sabios con la lengua. Jesús era un hombre prudente con sus labios siempre. Siempre decía la verdad. No había nada de que le pudieran acusar. Él siempre hablaba con verdad. Nunca hubo engaños en sus labios. Dice Isaías 53, donde se habla del siervo sufriente, del mismo Señor Jesucristo. Dice en Isaías 53, versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y sigue diciendo, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Así es nuestro Señor. Estaba predicho y lo cumplió en su vida. Hermanos, la verdad debe de ser algo que perseguimos. No nos viene fácil decir siempre la verdad, pero debemos de insistir en que, Señor, tú eres el Espíritu de verdad, tú tienes la verdad, ayúdame, que podamos como declarar, como aquellos cuando en un juicio se pide que
alguien declare en un juicio, pues en Estados Unidos se le dice, pon la mano sobre la Biblia y di y promete que vas a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y yo te digo hoy a ti y a mí, vamos a poner la mano sobre la Biblia y vamos a proponernos a decir siempre la verdad. Porque donde no hay verdad, en realidad te autoengañas a ti mismo y no te equivoques, no, a Dios no le engañas. Pero si crees que engañas a alguna otra persona, a Dios no le engañas, por supuesto. Así que es muy importante que practiquemos la verdad. El mismo Señor Jesucristo muchas veces trataron de pillarle en alguna mentira y no pudieron. Dice en Marcos capítulo 14, versículo 55, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no hallaban nada, ni de mentira, ni de falsedad, ni de palabras que estuvieran fuera de lo que enseñaba la palabra de Dios. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios, esos que querían acusar a Cristo, no concordaban entre ellos. Al final no les servía, ni con falsos testigos. Espero que tú y yo siempre seamos de esos que amamos al Señor. Y Dios dice, bienaventurados cuando os persigan o digan mal contra vosotros, mintiendo. Porque por vuestro testimonio Dios os va a bendecir. Dice en Primera de Pedro, la palabra de Dios nos enseña en Primera de Pedro 2:21, y pone a Jesucristo como ese ejemplo que debemos de seguir. Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados. Y está diciendo, para esto fuisteis llamados. Y ahora digo, ¿para qué? Y ahora explica. Porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. Te dice, pues vosotros habéis sido llamados para ser salvos y imitar a Jesucristo. Cristo padeció y nos dejó su ejemplo. Y ahora mira lo que dice. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Por qué has sido así? ¿Por qué has tenido esa reacción? Es que él me pinchó. Y Dios dice, imita a Jesucristo. ¿Crees que no le pincharon a Jesucristo? ¿Crees que no le pincharon? Literalmente, por supuesto. Le pusieron una corona de espinas. ¿Crees que no le insultaron a Jesucristo? Literalmente le insultaron. ¿Crees que no le golpearon a Jesucristo? ¿Crees que no le maldijeron? Pero él dice, él ha puesto su ejemplo. O sea que su propia muerte para salvación nuestra es un ejemplo para que nosotros aprendamos a controlar nuestra lengua, controlar nuestro corazón, controlar nuestro temperamento. ¿Cuánto tengo que aprender? Sí, claro que sí. ¿Y cuándo te acabaré de aprender? El Señor dice, he empezado en ti la buena obra, déjame trabajar, porque tengo trabajo contigo. ¿Y cómo es? Dios sabe. Y necesitamos que más y más el Señor nos enseñe a vivir de tal manera que podamos honrar su nombre y podamos ser ejemplos para otros, especialmente para nuestros hijos. ¿Cómo quieres tener un hijo que no se enfada, que no se aira, que no se pelea? Si tú gritas cada vez que puedes en casa o tienes oportunidad y te enfadas con tu marido, ¿estás viendo realmente que eso es causa de algo que se va a imitar tarde o temprano? Nuestro Señor es nuestro ejemplo a seguir, que le imitemos a Él. En Santiago escribe el medio hermano del Señor, que conocía a Jesucristo bastante más que muchos de nosotros. Y él dice en Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Está diciendo, oye, debes
de ser un ejemplo en todo momento, pero no te pongas, no te jactes, sigue mi ejemplo. Cuidado, cuidado. Y dice en el versículo 13 del capítulo 3 de Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace una pregunta. Y la pregunta puede ser aquí, ¿quién es de vosotros sabio? Que levante la mano. Yo la bajo. Sabio y entendido entre nosotros, como Dios quiere que seamos sabios y entendidos. Y ahora dice, espérate, voy a poner los requisitos. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, ese es el versículo 17, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Los requisitos. Versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra. Señor, no encuentro paz en mi mente y en mi corazón. Tengo luchas constantemente. El Señor dice, la única manera que puedes encontrar paz es dejando reinar al Rey de la paz, al Príncipe de la paz, en tu corazón. Déjame reinar en tu vida. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Así es. Así que qué bueno es ver que esa obra del Señor Jesucristo es para nosotros realizable si dejamos a Cristo vivir en nosotros. Pilato y su esposa una y otra vez dijeron que él era justo y que no había cometido ningún delito. Y tenemos textos en la palabra de Dios que se nos muestra realmente cómo Jesucristo nunca, con su boca, ni con su pensamiento, ni con sus hechos, falló. Él es la sabiduría con mayúsculas, personificada, para que nosotros imitemos y le dejemos honrar, vivir en nosotros para que honremos a Dios. En segundo lugar, me gustaría hablar, hemos hablado de ser sabios con la lengua, me gustaría hablar de ser sabios con el trabajo o en el trabajo. ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Es importante para Dios el trabajo, lo que tenemos que hacer, las tareas? ¿Cómo las realizamos? ¿Para quién trabajamos? ¿Por qué trabajamos? ¿Necesitamos trabajar? Dice en el versículo número 16, ay de ti tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra, cuando tus reyes e hijos de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Así que nos enseña realmente que aquellos príncipes que piensan, o aquellas personas, hijos, que piensan, mi padre trabajó, pues yo puedo vivir de lo que él ha trabajado. Dios dice, eso es mala obra, mala enseñanza que habrás recibido. Me llama mucho la atención porque si es Salomón el que escribe Eclesiastés, parece que el nieto de David, el hijo de Salomón, no entendió nada de lo que significa trabajar y hacer el trabajo y ser responsable en el trabajo y hacer el trabajo bien. Y todos sabéis quién es el hijo a quien Salomón sucedió su trono. Roboán se llamaba. Y este
hijo de Salomón, era un necio. Todos os acordáis de la historia de cómo él fue pedido por el pueblo, cuando murió Salomón y él fue puesto como rey, que bajara los impuestos. Y él pidió consejo, y pidió consejo a los ancianos que habían estado con su padre Salomón. Y ellos le dijeron, sí, conviene que bajes, que escuches al pueblo, que atiendas la petición del pueblo y que bajes un poco los impuestos. Pero él dice que también preguntó a los jóvenes que jugaban con él y que banqueteaban con él. Y los jóvenes dijeron, bah, tú eres el rey, tú tienes derecho a pisarle la cabeza a quien quieras, tú puedes hacer lo que te dé la gana, exígeles más, porque lo que pasa es que no tienen miedo, infúndeles miedo. Y les dijeron, mira, mi padre os pidió que trabajaras duro, pues yo voy a echar escorpiones para exigiros más aún, voy a subiros los impuestos. Y así respondió Roboam. Tristemente, el trabajo de David, 38 años de reinado que le llevó. El trabajo de Salomón, 39 años de reinado. El trabajo de los dos, abuelo y padre, 77 años. Al mes de ser rey, Roboam lo tiró todo por los suelos. Un mes. Reinó Roboam sobre todo Israel. 10 tribus se fueron, todo tirado por la borda, hasta el punto de que él fue el culpable que incentivó a la idolatría al norte. Y el norte empezó a adorar a 2 becerros de oro, cuando eso no es lo que Dios había mandado, por una mala decisión, por un vago que quiso simplemente satisfacer su barriga y su placer, en vez de trabajar duro y comprender que el que algo quiera, algo le cuesta. Es muy triste cuando vemos estas circunstancias y ver ahí que nos dice que realmente ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. ¿Cómo? ¿Que te levantas para beber y reírte con los amigos en vez de trabajar y estudiar y ser responsable? Necesitamos ser responsables y entenderlo, aprender realmente. No debemos ser perezosos. ¿Tienes que estudiar? Aprieta los codos en la mesa y estudia. ¿Tienes que trabajar? Pues levántate temprano y trabaja para que no llegues tarde a tu trabajo. ¿Tienes que ser puntual? Llega antes de la hora para que se vea verdaderamente que no eres un perezoso. La apatía a la responsabilidad, el me da igual, pero al final da la impresión de pereza. Dice así, versículo 18, por la pereza se cae la techumbre. ¿Cómo dices que mañana lo haré si hoy puedes hacerlo? No dejes nunca el mañana para mañana. Haz hoy lo que puedes hacer hoy. Y qué bueno es aprenderlo y hacerlo. Por la flojedad de las manos se llueve la casa. Qué importante es que aprovechemos las oportunidades que tenemos en la vida. Dios nos da oportunidades de servirle. Dios nos da oportunidades de tener un buen testimonio, que cuesta trabajo, que hay que ir al lugar, que hay que lanzarse a emprender un trabajo, una obra. Pues hazlo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Has entendido? Diligente es ser exigente contigo mismo, no con los demás, contigo mismo. Sé exigente contigo. Tengo que hacer esto y lo tengo que hacer y lo voy a hacer.
Señor, dame fuerza, Señor, dame memoria, Señor, dame habilidad para hacerlo, y lo voy a hacer. En Romanos, el capítulo 12, ese capítulo donde coge toda la doctrina que hay en los capítulos anteriores de Romanos y ahora la va a poner en práctica, te dice en el capítulo 12, versículo número 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Yo quiero servir al Señor. Hay que levantarse temprano para orar. No, eso no era lo que yo pensaba hacer para servir al Señor. No, hay que estar en todos los cultos. Yo quiero servir al Señor. No, hay que asistir a todos los cultos, no. Solamente cuando me toque hablar. Pero, me parece que fervientes en espíritu sirviendo al Señor no es exactamente lo que el Señor está esperando de ti. Qué bueno es que lo tengamos en cuenta. Mira, ¿a quién le gustan los animalitos? ¿Os gustan las hormigas? Os voy a contar una de hormigas. Ir conmigo a Proverbios capítulo número 6. ¿Sabéis? ¿Vosotros sabéis de la hormiga trabajadora? Salomón, que escribió muchos de los proverbios, en el capítulo número 6 dice, he visto una hormiga. ¿Por qué observaría una hormiga? Proverbios capítulo número 6, por favor, Proverbios capítulo número 6. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo número 6. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Escucha, ¿quieres seguir al vago, al perezoso, no sé cómo se llamará en otros países, pero al que no tiene ganas, no quiere trabajar o quiere o intenta, y eso mucho lo hacemos. Yo sigo la ley del mínimo esfuerzo. Si me cuesta algo, no lo hago. Así que al final, no, a ese le dice, oye, observa la hormiga. ¿Habéis visto la hormiga cómo trabaja? Cómo carga una espiga que pesa el doble que ella y la lleva arrastrándola y dice, va a dejarla en cualquier momento. ¿Cómo que la va a dejar? Si hay que arrastrarla 500 metros, ella la arrastra hasta su agujerito para guardarlo en su granero. ¡Wow! Ve al hormiga, perezoso, mira sus caminos y sé sabio. O sea, el que trabaja bien, Dios lo llama sabio. Versículo número 9, Proverbios 6, 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Esa es su especialidad para el perezoso, dormir. ¿Cómo me gusta dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Versículo número 10, y ahora te va a explicar un poco cómo duerme el perezoso. Un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco y cruza un poco las manos para el perezoso y cruzar un poco las manos para el perezoso. Y el versículo número 11, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Anda, de repente te vas a encontrar, ¡oh!, la puerta está vigilada por hombres armados y ahora no tengo nada para comer. Y te vas a quedar con hambre. Así es. Ya veis cómo el Señor Jesucristo una y otra vez dio ejemplo de trabajador. ¿Sabéis cómo era llamado el Señor Jesucristo? Dice la palabra de Dios en Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Anda, era conocido su oficio. A Jesús le llamaban por su oficio, el carpintero. Vaya, parece que llegó el momento en que su ministerio requirió su entrega de cuerpo entero. Y el carpintero se dedicó en cuerpo, alma y espíritu a llevar el evangelio. Y menos mal, porque si no tú y yo no tendríamos la salvación. ¿Sabéis que Pablo, cuando empezó como misionero, no tenía apoyo económico? Y decidió que la obra del Señor iba a estar por encima de toda necesidad de su vida. Pero no obstante dijo, pero llevo conmigo mi oficio. Y a cada ciudad donde iba, hacía carpas, cosía telas para hacer carpas. Y se juntaba con Aquila y Priscila,
que eran también constructores de carpas. Y él trabajaba y predicaba la palabra de Dios, las dos cosas. Así que verdaderamente veo que no estar nada reñido el tener un ministerio en la iglesia y trabajar. Así que qué bueno es que en tanto en cuanto el Señor nos dé oportunidad, que seamos fieles y que trabajemos para la honra y gloria del Señor. Jesús es un gran ejemplo de trabajador. Nos dice en Juan 5, 17, y Jesús les dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Era un trabajo el ministerio que tenía Cristo. Mañana, noche y día, en todo momento. Y él trabajaba y servía y continuamente trabajaba. La palabra de Dios nos insta a que seamos fieles en trabajar. Nos dice Colosenses 3, 23. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Cómo trabajas? Trabajas como si tu jefe, estudias como si tu maestro fuera el mismo Señor Jesucristo. ¿Mi maestro es el Señor Jesucristo? Entonces tengo que sacar buena nota, tengo que escuchar bien lo que me está diciendo, tengo que tomar bien nota para que cuando me ponga el examen apruebe. No quiero que el Señor Jesucristo me desapruebe, me suspenda. Y trabajas como para que el trabajo, el Señor diga de ti: bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cómo trabajas? ¿Trabajas teniendo en cuenta que tu jefe es Jesús? Sigue diciendo el versículo ahí: como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo servís, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, yo ahora no me está viendo mi jefe, no trabajo. No está el profesor, no estudio. No me preocupa. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Dios pide retribución de cada obra que hagas o que no hagas. Yo no hice nada. Y el Señor dice: pues tenía que estar haciendo, sirviéndome, honrándome, glorificándome. El Señor nos llama y nos requiere. El apóstol Pablo lo dice así en estas palabras, y con este versículo termino porque ya se ha ido el tiempo. Primera de Corintios 15, 58. Algunos en la última fila pueden mirar al cartel que hay ahí y podrán leerlo perfectamente. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, escucha, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y tú dices: no, hablas de la iglesia. No, hablas de fuera de la iglesia también. No, habla del pastor solamente. No. Habla de los miembros de la iglesia también. No, habla de la vida en la iglesia. No, habla de toda tu vida. Toda tu vida es un ministerio a Cristo. Un trabajo para Cristo. Que el Señor nos halle siendo fieles. Y no hay cosa más bonita que saber: Señor, he trabajado, he peleado, he hecho todo lo que tú me has mandado. Y dice, como dice Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Por eso, hermanos, tengamos en cuenta la presencia del Señor siempre, en lo que decimos con nuestra lengua y en lo que trabajamos con nuestra vida. Que toda la honra y toda la gloria se la demos a Él.